Vamos a ponernos ahora no solo en los zapatos del consumidor, sino en la mente del consumidor para hablar de sesgos cognitivos. Lo que queremos es ver cómo funcionan en ese proceso de compra, el impacto de la publicidad o de la percepción en todo tipo de comunicación comercial. El título de la ponencia es Conquistando la mente del consumidor, lo que se llama Behavioral Economic en el e-commerce. La ponencia corre a cargo de Daniel Calero, él es Manager Behavioral Economics del BBVA, y ya te damos un aplauso para que comiences. El escenario es tuyo. Bienvenido. Bueno, pues muchas gracias, Susana, por la introducción. Gracias a todos por asistir y sentaros un ratito aquí para escuchar hablar sobre Behavioral Economics y sobre cómo o qué tiene que decir Behavioral Economics en entornos de e-commerce, como dice Susana, sobre todo desde la perspectiva de la experiencia de usuario. Me gustaría hablaros brevemente sobre mí, muy cortito, si me dais este minutito. Creo que nos pueden ir bien para entendernos mejor. Yo soy psicólogo, soy licenciado en psicología, pero también tuve la suerte de poder ejercer como psicólogo clásico, como el que todos entendemos cuando vamos al psicólogo, durante unos años. Siempre me gustó muchísimo la investigación y por eso me animé a formarme más específicamente en experimentación y en investigación comportamental. Y ahí tuve la suerte también de poder trabajar en un grupo de investigación científica dentro del ambiente académico. Incluso llegué a publicar en alguna revista científica. Después de eso viré totalmente al mundo consultoría y empecé a trabajar en entender no a las personas desde su rol como padre, madre o amigo o hermano, sino más bien desde la perspectiva del consumo, ¿no? Y ahí he estado los últimos años trabajando y bueno, al final, actualmente pues estoy trabajando como ya sabéis, en BBVA, en el departamento de Behavioral Economics, y básicamente lo que hago a día de hoy es sobre todo experimentar para entender cómo funciona la mente de las personas, pues para poder ofrecer mejores servicios y productos. Y después de esta breve introducción, voy a plantearos, nosotros aquellos que nos dedicamos un poco a entender el comportamiento de las personas, casi siempre también tenemos la idea de impactar en ese comportamiento, ¿no? La idea de cambiar una percepción, un hábito, una conducta, un cambio comportamental, ¿no? Y para eso, no sé si veis bien la pantalla, espero no entorpecer a nadie la visión. Para ello he recurrido a un análisis que hace la BIER, la Unidad de Economía del Comportamiento de la Universidad de Toronto. Son muy activos. Para quien no los conozcáis, os recomiendo que echéis ojo a su trayectoria. Ellos nos hablan de 4 modos de cambiar un comportamiento. El primero sería pues la obligación y la restricción de ese propio comportamiento, las leyes. Esto es muy sencillo de entender, no hace falta que lo explique, ¿no? Lo segundo sería la economía a través de la incentivación. Aquí tenemos un ejemplo, podría contar un ejemplo muy claro, que es, por ejemplo, el gobierno alemán se propuso conseguir una mucha mayor tasa de reciclaje de sus productos envasados y enlatados. Para ello lo que hizo fue imponer una tasa de 25 céntimos, que te la cobraban al comprar, pero si tú devolvías ese envase, te retornaban 25 céntimos. Hoy en día creo que presumen de tener un 99%, no sé, muy alto, un 90 y pico %. Si digo algún número mal, perdonadme, o sea, algo no exacto, perdonadme, pero muy alto, ¿no? Con lo cual, la incentivación económica es muy importante a la hora de generar comportamientos o restringirlos. El tercero es el marketing. Aquí todos sabemos de qué va esto, ¿no? De comunicación, de cómo contamos las cosas, de cómo las presentamos. Y el cuarto, en el que nos vamos a centrar en estos 20-30 minutos, sobre ciencias del comportamiento. Yo aquí veo 2 visiones. Una es qué tienen que decir la ciencia del comportamiento sobre cómo perciben las personas las leyes y se comportan o reaccionan entre ellas, porque hay también mucho efecto secundario. ¿Cómo puede regular la economía del comportamiento? ¿Qué tiene que decir a la hora de esos niveles de incentivación o esa optimización económica? Obviamente sobre marketing, en psicología del consumidor, pero luego hay un campo de ámbito de actuación propio que habla de cómo funciona la mente, de cómo las personas tomamos nuestras decisiones y de alguna manera, pues como ese inconsciente, subconsciente, sé que este es un término que muchas veces crea ambigüedad, a mí me gusta hablar de subconsciente más que de inconsciente, pues de alguna manera también nos empuja, ¿no?, a tomar una decisión hacia una dirección u otra. Me estáis escuchando hablar de ciencias del comportamiento y muchos diréis, ostras, pero ¿esto es Behavioral Economics o es Behavioral Science? Al final, las ciencias del comportamiento son la ciencia madre
de Behavioral Economics, Behavioral Finance, Behavioral Design. Esto va sobre todo de personas que saben cómo funciona la mente y cómo aterrizan en distintas disciplinas o ámbitos o roles pues de la vida de todos. Hablando un poco de cómo funciona el cerebro, algunos tips. Voy a intentar contar por qué existe Behavioral Economics de un modo que yo lo escuché hace unos cuantos años a María López, fundadora de BigBrain, también para mí un referente absoluto en todo este tema, y me gustó mucho. El cerebro actualmente, el cerebro es un órgano muy dependiente de consumo energético, ¿no? Aunque supone solamente el 2% del peso medio de adulto de una persona, consume el 20% de la energía eléctrica que generamos, ¿no? Y esto no solamente pasa en grandes decisiones. O sea, esto no es porque alguien se dedique a una tarea muy difícil de análisis o cuando tiene algún problemón. No, esto pasa por el simple hecho de que estás viendo una película en tu casa y te levantas a por un vaso de agua. Se activan un montón de zonas cerebrales, un montón de consumo energético, ¿no? Claro, esta dependencia energética regula de alguna manera el modo en que decidimos. Fijaos, no existe ningún órgano tan dependiente. Si el cerebro dejase de recibir esa alimentación, esa energía durante solo 10 minutos, se producirían daños irreversibles, irrecuperables a nivel de destrucción neuronal. Y además el problema, por así decirlo, ¿no? o la particularidad se agranda cuando el cerebro solamente consume un tipo de energía, que es la glucosa, que creo que probablemente pues, muchos ya sabréis, ¿no? De algún modo, esta dependencia energética nos ha condicionado como especie y nos ha hecho, o ha enseñado, nuestro cerebro ha aprendido a tomar decisiones sin nosotros, a percibir el mundo, a analizarlo, escanearlo y actuar. Probablemente todos habréis ido caminando al trabajo pensando en vuestras cosas o conduciendo y no habéis reparado en si a lo mejor habéis pasado delante de un escaparate, alguien os pregunta, oye, ¿estaba esta tienda abierta? ¿Siguen de rebajas, tal? Ostras, pues no me he fijado. Esto pasa, ¿no? No tenemos que pensar cada vez que nos subimos al metro si queremos sentarnos o levantarnos. Directamente, a lo mejor, pues tomamos la decisión y nos comportamos sin tener que estar pendientes, ¿no? El cerebro no nos manda constantemente, no nos expone a todos esos estímulos para los que tenemos que tomar decisiones, sino simplemente decide, actúa sin nosotros, ¿no? Y de eso va Behavioral Economics, y de eso va la ciencia del comportamiento, ¿no? De entender cuáles son esos procesos subconscientes que de alguna manera están impactando en nuestro comportamiento, en nuestra decisión, y tenerlos en cuenta a la hora de proponer pues, un cambio conductual, en este caso pues, una experiencia de usuario más adecuada o que tenga una baja fricción cognitiva o que resulte más pues mejor, ¿no? Actualmente en la comunidad científica se habla de que hay más de 200 heurísticas de razonamiento. También se puede llamar sesgos cognitivos. No me gusta tanto utilizar el término sesgo cognitivo porque tiene un contenido peyorativo como de error, ¿no? Y realmente la mente no busca que erremos, la mente busca que acertemos. Otra cosa es que esa velocidad de decisión o ese automatismo pues de alguna manera nos lleve a errar, ¿no? Podéis considerar que es lo mismo para esta presentación, no hay ningún problema. Pero bueno, pues hoy en día se tienen tratadas más de 200 de estas. Y es lo que llamamos también esta propuesta de un ecosistema o de una experiencia de usuario que nos lleva a esto, es lo que llamamos arquitectura de decisión. Esos pequeños cambios sutiles en el contexto es a lo que llamamos nudge. Probablemente si habéis hablado alguna vez oír antes de Behavioral Economics, muchos de vosotros ya sabréis de qué estoy hablando. Pero bueno, esto es un poco lo que quería traeros, ¿no? Hablamos de que hay más de 200 sesgos cognitivos o heurísticas del razonamiento detectados. Yo quiero traer 3 hoy aquí y vamos a ver un poco en qué consisten y cómo afectan, ¿no? a nuestros entornos. Pero lo vamos a hacer a través de un pequeño ejercicio dinámico. Imaginaos que ahora cuando salgáis de aquí, pues dentro de un rato, esta tarde, pasáis por delante de un kiosco y compráis una papeleta de estas de rasca y gana, que no sé ni si siguen existiendo, espero que sí. Y premio, 300 euros. ¿En qué gastaríais ese dinero? ¿O compraríais un capricho? ¿Iríais al Corte Inglés que está enfrente y diríais, ostras, pues me voy a dar un caprichito? ¿Lo guardaríais a lo mejor para dentro de un par de semanas, que hay un puente y oye, a lo mejor pues, con esto me financio parte del viaje? ¿Qué haríais? ¿Lo ahorraríais? Guardároslo ahí. Ahora imaginaos que llega la nómina, a fin de mes cuando llegue, y os han pagado 300 euros extra
de aquella semana tan difícil en la que estuvisteis trabajando todos los días hasta las 11 de la noche, muchísimos proyectos, una acumulación brutal de trabajo, o sea, hiperdolorosa. ¿En qué lo gastaríais? ¿Iríais también al Corte Inglés a compraros un capricho o preferiríais guardarlo, ahorrar, amortizaríais hipotecas? No lo sé. La pregunta es, ¿lo gastaríais en lo mismo? Lo que nos dice la teoría de mental accounting, contabilidad mental, de Richard Thaler, que es el mayor, el que más la ha empujado, ¿no? Ya sabéis que Richard Thaler es premio Nobel en economía por sus estudios en economía del comportamiento. Lo que nos dice es que no lo gastaríamos en lo mismo. De hecho, cuando ingresamos dinero, tanto como cuando lo gastamos, tenemos cajitas de valoración de ese gasto en nuestra memoria, ¿no? Es decir, categorizamos los ingresos y los gastos según su origen o finalidad. Y esto, de algún modo, impacta mucho en cómo financiamos, en cómo pagamos o en cómo, de algún modo, intentamos conseguir el dinero que gestionamos. Bueno, esto es un ejemplo de cajitas. Puede haber otras, no pasa nada. Tablas de pensión, colegio, vacaciones, etcétera, etcétera. Esto es especialmente relevante cuando hablamos de los PFM, ¿no? de la Personal Financial Management, porque de algún modo el hecho de disponer de esta capacidad de crear presupuestos en torno a categorías de gastos nos está ayudando mucho a controlar en qué gastamos el dinero y cómo organizarnos, ¿no? Esto básicamente es una de las grandes aplicaciones de la economía del comportamiento a las finanzas personales. A tener en cuenta sobre esta heurística, sobre la contabilidad mental, obviamente, yo os animaría a que penséis un poco, ¿no? En vuestra dedicación, incluso a nivel personal, ¿no? A nivel de ámbito laboral, en qué gastan o a qué cajita de gasto creéis que pertenecen los productos que ofrecéis para proporcionar de alguna manera esa visión comportamental. Ofrecerle esas herramientas de gestión o incluso una oportunidad también sería activar nuevas cajas, ¿no? A lo mejor hay personas o consumidores que no son conscientes de que pueden invertir a lo mejor una pequeña cajita de gasto en algo en el que los pueden necesitar en el futuro, ¿no? Vamos a plantear otro ejercicio. Me voy a poner aquí porque si no lo veis. Ahora imaginaos que sois manager de un equipo, ¿no? Tenéis un equipo y se os queda una vacante libre. Y se presentan dos candidatos. El primero es Luis, que es inteligente, trabajador, impulsivo, crítico, temeroso y envidioso. Y el segundo es Pedro, que es impulsivo, crítico, temeroso, envidioso, inteligente y trabajador. ¿A quién contrataríais? ¿A quién contrataría Luis? Levantad la mano, porfa. Sé que es un poquito de esfuerzo. Gracias. ¿Y quién contrataría a Pedro? Probablemente, sin contarlas, he visto más manos alrededor de Luis. Son el mismo trabajador, son exactamente la misma persona. La diferencia está en que para Luis hemos hablado primero de inteligente y trabajador y para Pedro pues hemos empezado hablando por impulsivo y crítico. Esto es lo que llamamos efecto halo. No sé si habéis escuchado hablar alguna vez de él. Pero básicamente nuestra mente nos engaña, tiende de alguna manera a anclar la valoración general sobre algo, alguien, un producto, un servicio, una persona, lo que sea, en la primera información que recibe sobre eso. De este modo, si la primera información es positiva, nuestra valoración general va a ser a tendencia a la sobrevaloración y si la primera valoración es negativa, pues nuestra tendencia general va a ser a la infravaloración. No hay cosa que con el refranero popular no se explique, ¿no? Y es que las primeras impresiones cuentan. Hay gente que se niega y dice, no, a mí no me afecta la primera impresión. Bueno, la literatura científica nos dice que sí, ¿no? Y hay muchos experimentos que lo demuestran. Un ejemplo un poco antiguo, pero que explica muy bien cómo funciona esto a la hora de comunicar productos y servicios. Hoy en día es muy fácil encontrar móviles con una gran autonomía en batería. Esta guerra es de hace unos años, probablemente. Pero bueno, en ese momento Xiaomi sacó su Redmi, no sé si es el Redmi Note, Redmi 8, presumiendo de 5.000 amperazos, miliamperazos de batería, ¿no? Que en ese momento pues eran muchos, ¿no? De alguna manera Xiaomi lo que está haciendo es decir, ostras, este es mi atributo más positivo, yo te lo lanzo, no te digo nada más, pero yo ya sé que tu valoración general de mi producto va a poder ser un poquito mejor. Es un buen ejemplo de cómo comunicar teniendo en cuenta el funcionamiento de las personas, de la mente de las personas con el efecto halo. Obviamente, esto era una campaña, ¿no? Solamente una creatividad, pero esto aplica obviamente a comunicaciones comerciales, temas de mailing, aplica
fichas de productos, landing, etcétera, etcétera, ¿no? Generalmente, cada vez que queráis hablar de algún producto o servicio, yo os recomiendo tener en cuenta el efecto halo. Otro ejercicio más. 21 de diciembre, ya pronto. Y pasáis por un punto de una administración de venta de lotería. De hecho, ni siquiera existe. Sí, los dos son lotería. Y veis estos dos números que quedan disponibles. ¿Cuál de ellos elegiríais? ¿Quién elegiría el primer número? El 03604. ¿Quién elegiría el segundo número? Da igual. Probablemente, yo no sé si alguna vez en la historia de la lotería ha salido un 000000, yo no lo recuerdo, puede ser. Nuestra mente de alguna manera nos puede decir, hey, ese de dígitos aleatorizados tiene más posibilidades. Algunos dirán, ostras, pues mira, si no me toca me lo quedo, ¿no? De recuerdo. Realmente nuestra mente no es buena, o sea, amén de personas que se dediquen a la estadística o que trabajen mucho más cerca de números, que están un poco más entrenados, pues de forma intuitiva no somos solo buenos con la estadística y las probabilidades, ¿no? Y esto es muy importante también a la hora de valorar pricing y precios de productos. De hecho, lo que nos dicen Adaval y Monroe, que son dos investigadores que han trabajado sobre la psicología de los números, es que cuando nosotros codificamos la información del valor de un producto en nuestra memoria, no lo hacemos en términos de origen, es decir, no valoramos esa blazer por 199 euros, sino lo que estamos haciendo es coger esa información, ponerla en contexto en nuestra mente, ver qué atributos nos está ofreciendo, ver qué otras opciones tenemos de compra, en fin, un montón de cosas, y ponerle la etiqueta codificada de alto, bajo, etcétera, etcétera. Y nos vamos a la siguiente opción de compra. Es así realmente como compramos, ¿no? Claro, aquí entran un montón de sesgos cognitivos y a mí me gustaría hablar de este, que es el efecto anclaje, que tiene mucha incidencia aquí, que lo que nos dice es, básicamente, es que la primera información que recibimos en torno a un precio ancla mucho esa decisión o ese etiquetado de demasiado alto, demasiado bajo, normal, no me creo que eso valga eso o no pagaría por eso en la vida. De alguna manera regula, ¿no?, de forma inconsciente esa decisión. Explicado en una viñeta que me gusta mucho, las viñetas de las personas que crean esto, dice, bueno, aquí está este señorito con la taza, espero que la taza sean, no sé, pesos mexicanos, porque son $300, sería demasiado caro, no sé si la veis, ¿eh? La primera taza son 300 euros y la segunda son 300 euros también, pero tiene un descuento de 700 porque antes valía 1000. Y dice, es como dinero gratis. Esto es muy evidente, ¿vale? Seguro que todos lo habéis visto alguna vez, pero me gustaría traeros un par de ejemplos más que creo que pueden ser muy útiles a la hora de comunicar el precio en el momento adecuado, teniendo en cuenta este efecto anclaje, ¿no? Cuando nosotros vemos un producto en primer lugar y luego el precio, nuestro cerebro, de alguna manera, la pregunta que se está haciendo es, ¿me gusta este producto? Te fijas más en mucho en qué te está ofreciendo, en el detalle, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando lo hacemos al revés, y lo primero que vemos, la primera información es el precio, y luego el producto, lo que nos estamos preguntando es, ¿lo vale? ¿Merece la pena pagarlo? Y esto es muy relevante, ¿eh?, a la hora de generar ese proceso o esa experiencia, ¿no? Al otro lado, en lotes, por ejemplo, ¿no?, en lotes de ofertas de productos. Y lo típico de llévate 10 y paga 5, etcétera, etcétera, ¿no? Si la magnitud o la cantidad mayor es el número de cosas que estás vendiendo, lo que te dice la teoría de efecto anclaje es sitúalo como primera información, sitúalo a la izquierda, porque de alguna manera estás percibiendo que te llevas mucho por poco. Es otro truquito, ¿eh? Cuando entramos, por ejemplo, en algún servicio de suscripción tipo Netflix o, en fin, nos ofrecen precio básico, precio medio, para uso de 2 o 3 más cuentas, precio familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que nos dice aquí la teoría del efecto anclaje es que los precios más altos son los que primero se tienen que visualizar. ¿Por qué? Pues básicamente porque eso va a hacer que percibamos como un precio más adecuado los siguientes. Ese efecto anclaje va a hacer que la siguiente valoración del producto sea un poco mejor a la hora de que se perciba más barata. Y eso va a aumentar las posibilidades de que alguien pueda llevarse una suscripción, ¿no? Un par de tip maps sobre precios y sobre efecto anclaje. Existe también cierta discusión en torno a si los precios deben de mostrarse precisos o redondeados. Aquí tenemos un par de opiniones, ambos psicólogos expertos en pricing. El primero, Paul Krugman, nos dice que existe una preferencia psicológica por aquellos números que son redondos, básicamente porque causan una baja fricción cognitiva, son más fáciles de entender y, por lo tanto, de memorizar, y eso va a proporcionar una mejor valoración.
Pero luego tenemos otros estudios en literatura científica de una serie de estos 3 investigadores que analizaron 27.000 transacciones inmobiliarias y llegaron a la conclusión de que aquellos inmuebles que eran mostrados con un precio preciso se vendían más, se vendían mejor y, por lo tanto, se pagaba más por ellos, ¿no? Es decir, cuando el producto que estamos ofreciendo es conocido y necesitamos que se memorice, que se quede en la memoria, etcétera, etcétera, quizás, o un producto pues, de un coste menor, quizás tiene sentido hablar de números redondos, pero cuando estamos hablando de un producto quizás más complejo o un valor mucho más alto, pues igual tiene sentido hablar con esa pequeña magnitud de precisión, porque de alguna manera estamos diciéndole, estamos mandando el mensaje de esto es más justo, ¿no? Esto lo vale. A tener en cuenta el tema de anclaje, bueno, hay muchísimas técnicas de pricing, ¿no? De investigar pricing desde Behavioral Economics, pero bueno, a tener en cuenta un poco este efecto anclaje sería, sobre todo, a la hora de comunicar de forma más efectiva, pues paquetes de precios, promociones, descuentos, y, o bueno, a la hora de, por ejemplo, evaluar, ofrecer varios niveles de suscripción, pues poner el foco de venta en algún producto concreto. Ahí va. No sé cuánto tiempo llevo. Voy bien. Vale. Existen muchos más sesgos cognitivos, ¿eh? Por ejemplo, supongo que habréis escuchado hablar de social influence, social proof, que es básicamente la tendencia que tenemos a elegir aquellas cosas que otras personas nos están, o otras personas están eligiendo antes. Por ejemplo, cuando caminamos, estamos visitando una ciudad, estamos haciendo turisteo, estamos visitando una ciudad y nos apetece tomarnos una Coca-Cola y hay 2 terrazas. Una está medio llena y en la otra pues no hay nadie. ¿En cuál os sentaríais? Bueno, pues la mente va a decir, oye, me voy a esa, que si hay gente, pues por algo será, no vete a ser que me ponen ahí esta gente. Eso se llama efecto social proof, ¿no? Existe otro que también me gusta mucho, que es el efecto escasez, y es que cuando vemos que la disponibilidad de un producto es baja, nuestra mente nos dice, hey, aprovéchalo, que igual ya mañana no lo tienes, ¿no? Y de alguna manera estamos sobrevalorando ese producto, ¿no? Sin ser conscientes de la necesidad que genera, ¿no? Existen muchos más, ¿eh? Y por eso hablo de este ejercicio. Imaginaos ahora que estáis, bueno, he dicho que dentro de poco hay un puente, imaginaos que os vais a Budapest, aleatoriamente lo he elegido yo, así, si alguna habéis estado, bueno, repetís. Y en esta conocida página de reserva de alojamiento, pues veis estas 2 opciones, ¿no? Se me voy a poner aquí para no quitaros visión. Como veis, pues ambas tienen una ubicación similar, ambas tienen un espacio similar, cualificación 4 estrellas también, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quiénes de vosotros contrataríais la primera opción? La de arriba, perdón. ¿Y quiénes contrataríais la segunda? Ok, hay un par de cosas aquí que probablemente nos estén empujando a decidir sobre la primera. Y una de ellas es el... Sí, no funciona. Una de ellas es el social proof. Arriba, si veis, la recomendación es mejor, con lo cual ya estamos diciendo, ostras, esto seguro que vale, ¿no? Y otra es justo el que acabo de contar, el efecto escasez, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea mejor este alojamiento. O a lo mejor no es mejor para nosotros, porque cada uno muchas veces tenemos nuestros propios gustos a la hora de elegir una cosa u otra, ¿no? Pero de alguna manera nuestra mente dice, oye, ahórrate tiempo. Tampoco hace falta que te lo mires todo, escanealo. Si tiene buena puntuación, adelante, ¿no? Clica en ver disponibilidad y contrátalo. Uy, vale, muy rápido. ¿Creéis que el nudging o la arquitectura de información o esto que nos habla Behavioral Economics, teniendo en cuenta estos tips para proporcionar mejor experiencia o potenciar a lo mejor productos y servicios, es una apuesta segura? Podemos pensar que sí, funciona, yo puedo asegurar que funciona, trabajo en ello, pero no siempre, ¿no? De hecho, Simon Show, desde Behavioral Scientist, nos dice bueno, que los consumidores se pueden volver expertos ante este tema y que en algunas casuísticas, pues por ejemplo, cuando no se percibe claramente cuando se percibe claramente una intención de engaño o marketingiana o se ofrece un dato a medias, quizás tu nudging no es tan bueno. Cuando estamos generando desdén en la persona, decir, ostras, es que, oye, yo no me creo que aquí todos los productos que me venden, todos tengan millones de usuarios, miles de ventas al día, alguno habrá que ir a mal, ¿no? No lo sé. Genera cierto desdén, ¿no? Falta de credibilidad, ¿no? Cuando son evidentemente poco creíbles. En esos casos no funcionan. Y para esto lo único que podemos hacer, bueno, el mensaje es claro, el nudging, la arquitectura de información, lo que ofrece Behavioral Economics, no es magia, esto no va de... No tenemos un superpoder intentando meter social influence o efecto escasez en nuestros productos, no es magia, hay veces que funciona, otras veces que no. Y la única manera que tenemos para, de alguna manera, contrarrestar eso
en la experimentación. Testear. Hoy en día tenemos muchísimos mecanismos para experimentar. O sea, podemos hacer testing A/B, podemos hacer test before after, podemos hacer RTC, son un poco más complejos, longitudinales, tanto en contextos reales como simulados. No tiene por qué ser algo tampoco tan iba a decir profesional, queda mal decir profesional, pero no tiene por qué ser tan complejo, ¿no? Lo que recomiendo es que experimentéis, que testéis cuando querráis proponer una arquitectura de información, un ecosistema que implique pues bueno, ciencias del comportamiento. Sí que creo que es importante, y el mensaje que se quería mandar sobre todo sería este. Y hasta aquí. Muchas gracias, muy interesante. Vamos a, Daniel, seguir escuchando de 5 minutos más con las preguntas del público, que ya que estáis animados a hacer elecciones y a levantar la mano, que levante la mano el que tenga alguna pregunta. La primera pregunta está aquí. Si nos das 2 segundos a que te acerquemos el micrófono. Gracias. Adelante. Bueno, felicidades por la ponencia, súper interesante. Quería preguntarte, ¿cómo derivas esto, cómo ayudas a los compañeros de marketing que planifican campañas, creatividades? ¿Cómo influye esta arquitectura del behavioral, el pensamiento en las campañas de marketing? Es muy buena pregunta. De hecho, es la pregunta estrella. Dije, vale, muy bien, pero ¿qué hago yo ahora con esto? A ver, Behavioral Economics tiene muchos brazos para ayudar, o muchos posibles brazos. No llegamos siempre a todos. Nosotros la metodología que solemos utilizar para esto es, primero, analizar. Es decir, no puedes proponer una buena arquitectura de información o decir, oye, pon el foco del mensaje aquí, o en el briefing a lo mejor lo más importante es esto. Ten cuidado porque eso se percibe así si previamente no has hecho un buen análisis conductual de tu consumidor, de tu target, y realmente estás entendiendo en qué posición está, ¿no? Entonces, una vez que demos ese paso, lo que solemos hacer, pues bueno, es mandar esos mensajes, esas recomendaciones y sobre todo experimentarlos. Decir, hey, tengo esta idea, he leído esto en literatura científica, creo que puede funcionar, ahora lo voy a llevar a test. Y una vez que sepa que eso tengo evidencias de que está funcionando, pues se incluye, ¿no? Pero bueno, es una gran pregunta y desde luego el esquema general un poco de respuesta a este, ¿eh? Siempre analizas, conductualmente propones y compruebas. Básicamente es eso. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Alguien más? Sí, aquí. Si eres tan amable. Gracias. La luz. Hola, soy Paco Bernabé, muchas gracias por... No te veo, perdón, es que tengo el foco aquí y me está matando. Me ha encantado. Sí. Una cosa que me parecería o que me gustaría entender un poquito mejor es, hablamos de la mente del consumidor, que es un B2C, pero ¿cómo se aplica esto un poco más a lo que sería un B2B? Porque hay mucho más, digamos, un comportamiento muy distinto, porque obviamente es mucho más racional, mucho menos emocional. Es decir, ¿existe también lo que se llama el estudio para más B2C que B2C? ¿Cómo te llamas? Paco Bernabé. Paco, no lo pones fácil, Paco. A ver, obviamente cuando hablamos de sesgos cognitivos y hablamos de heurística del razonamiento, somos personas. Probablemente muchos de los aprendizajes que ofrezca las ciencias comportamentales aplican a todo. Y yo, que como digo, he tenido la suerte de trabajar no solamente en ámbito de consumidor, sino también en ámbito personal, créeme, estamos sesgados y mucho, ¿no? Y actuamos en modo automático mucho, ¿no? Entonces, en este sentido, no es mi foco de trabajo. Yo trabajo, obviamente, con clientes y no puedo decirte, hey, pues mira, puedes hacer esto, esto y lo otro, ¿no? Pero sí me da que pensar que seguro hay campos de actuación y seguro que hay posibilidades a la hora de herramientas de negociación, a la hora de entender, a lo mejor, cuando tienes que acercar posturas, a la hora de qué propuestas estás llevando y cómo automáticamente ese oyente está percibiendo ese mensaje, seguro que hay maneras de accionarlo. Te devuelvo la pelota para que la practiques tú. Una última pregunta muy breve. ¿Alguien más? Sí. Danos un segundo que te acercamos el micrófono. Muchas gracias. Adelante. Nada, quería preguntarte cómo afecta a esos sesgos cognitivos, a esas heurísticas, la cultura, las diferentes culturas, si se aplica de manera similar en todo el mundo, y luego también si existen diferencias coyunturales, es decir, si esos sesgos pueden estar variando en función de la coyuntura del momento y del momento emocional en el que puedan estar los consumidores, etcétera. Es muy buena pregunta.
Roberto. En todas las decisiones hay una parte subconsciente y una parte consciente. Bueno, menos cuando vamos caminando de camino al trabajo y no nos damos cuenta de si hemos pasado por un escaparate. ¿En qué momento confluyen estas y tomamos una decisión? Es la respuesta a la pregunta que estás haciendo. Obviamente, lo que nos dice la teoría, en las ciencias comportamentales y las heurísticas de razonamiento, es que los sesgos cognitivos son inconscientes. No nos damos cuenta de que estamos haciendo eso. O sea, nuestra mente de alguna manera nos impulsa, ¿no? Nos filtra esa información o incluso elige qué información estamos percibiendo y valorando. Pero eso no quiere decir que de alguna manera culturalmente esto afecte y haya esa balanza, ¿no?, en la que equilibra, ¿no? Entonces la respuesta para mí es sí y no. La teoría nos dice que los sesgos son totalmente subconscientes. La práctica, obviamente, pues vemos que no afectan igual, ¿no? Y de hecho, la experimentación y el testeo es parte de ese camino, ¿no? Es decir, ostras, teóricamente sé que esto puede influir, ahora necesito comprobarlo. Porque sí es verdad que hay una influencia cultural y no podemos obviarla. Y dependiendo de cada pequeña solución, pues nos dirá si es un mayor peso o menor. Nos quedamos entonces con esa idea de que estos conceptos hay siempre que probarlos en campo. Muchísimas gracias, Daniel. Ha sido un placer escucharle. Un aplauso para Daniel. Muchas gracias.